colectiva por violación de datos personales. Leo de F.com. El Laboratorio de Investigación de Inteligencia Artificial estadounidense OpenAI, creador de ChatGPT, fue objeto de una demanda este miércoles en California, en Estados Unidos, por violar la privacidad de millones de usuarios de Internet y los derechos de autor. La demanda fue presentada este miércoles y publicada en la página oficial del bufete de abogados Clarkson, que afirmó que quieren representar a gente real cuya información ha sido robada y desviada comercialmente de forma inapropiada para crear esta tecnología muy poderosa. En su escrito se acusa a la empresa de robar información privada a cientos de millones de internautas, entre ellos menores de todas las edades, con la finalidad de mejorar y desarrollar tecnología con fines de lucro. El caso se centra principalmente en el que el auge de las herramientas de inteligencia artificial generativa, como los chatbots y los generadores de imágenes que crean contenido original a partir de datos existentes extraídos de Internet, esos instrumentos se nutren de información originada por humanos, como conversaciones privadas, datos médicos, obtenidos en muchos casos sin el consentimiento de uso por parte de sus creadores. Así que piden protección inmediata ante el avance de esta inteligencia artificial como el ChatGPT o el GPT o el GPT. Así que con Alcides León, experto en tecnología, vamos a hablar de esta demanda, si tiene lógica. Uno lo lee y dice definitivamente, si esto ha sido así, por supuesto cabe la demanda. Pero ¿cómo lo ves, Alcides? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Bueno, efectivamente, los modelos del lenguaje que se usan para entrenar, estoy oyendo un eco, no sé si tú me oyes con eco. No, perfecto, te escuchamos. No, ok, perfecto. Mira, los modelos de lenguaje que se utilizan para entrenar estas herramientas de inteligencia artificial precisamente tienen que ser entrenadas consumiendo materiales para este fin. Esos materiales son materiales que se utilizan de alguna forma que están disponibles en la red, materiales que se supone que son gratuitos. Y ese es el principal problema en donde comienza este juicio, es que se supone que la gente de OpenAI de alguna forma se extralimitó y empezó a utilizar material que no está disponible libremente, es decir, que tiene restricciones de derecho de autor, y empezaron a utilizarlos para, de alguna forma, hacer que este entrenamiento de la inteligencia artificial fuera mucho más robusto y pudiera ser mucho más, digamos, eficiente en su trabajo, ¿no? La parte más cara de la inteligencia artificial no son los algoritmos que son capaces de darnos la respuesta, sino son la información que precisamente permite que estas respuestas sean lo más acertadas posible. Entonces, de alguna forma, lo que se está planteando es que al extralimitarse e ir y buscar más información para poder utilizar esta información en el entrenamiento, la gente de OpenAI utiliza información que puede ser trazada hacia atrás, es decir, puede ser utilizada para de alguna forma encontrar quiénes fueron las personas que originaron este material informativo en principio, y que en el peor de los casos puede ser trazada hacia personas que son menores de edad, lo cual complica aún más la situación. Antecedentes sobre esto hay porque ha habido un juicio anterior en donde se acusa que ChatGPT utilizó material de un sitio que se utiliza mucho por parte de los programadores, que se llama GitHub, y es de donde se supone que adquirió las habilidades de programación ChatGPT, donde tú le puedes decir, tengo un problema de programación y necesito resolverlo utilizando tal lenguaje de programación, y cuando tú le planteas el problema de esta forma, generas un prompt, es decir, una pregunta, por decirlo de alguna forma, o una descripción de tu problema a ChatGPT, él va contra este repositorio, agarra software o programas que han sido creados por otros humanos, por programadores, y de alguna forma te devuelve una solución que tiene partes que han sido creadas por otras personas y donde se ha generado este problema de autoría o de derechos de autor realmente. Entonces, ese antecedente que ha sido de alguna forma bastante importante, porque era un sitio, es un sitio donde la gente puede hacer referencia a eso, ha servido como antecedente para este juicio que estamos viendo, y también se ha planteado en algunos otros lados con herramientas como probablemente tú conozcas, Gladys, que has visto, herramientas como DALL-E, que hacen gráficos a partir de gráficos que otras personas han subido a la internet, y donde se plantea muy claramente dónde están los derechos de autor. Si yo le digo pinta como Picasso
y él agarra todos los cuadros de Picasso y todas las representaciones que tiene Picasso y los combina para crear una obra nueva, ¿dónde están los derechos de autor? Si será una obra de Picasso y si podemos utilizar o podemos de alguna forma, digamos que patentar o asignarle algún valor a la autoría al método Picasso de pintar. ¿Qué opinas tú de eso, Gladys? Es que lo que explicas tiene mucha lógica, ¿no? Y a mí me sorprende, por ejemplo, que en estos días he estado utilizando una herramienta que es para tú poder hacer uso de tu imagen sobre imágenes, ¿no? Que te arroja, en este caso, esa app que se llama Photoroom. Y cuando ahí, pues perfectamente lo que tú describes te lo encuentras, incluso fondos alusivos a pintores. Tú puedes escoger y la inteligencia te hace una perforación maravillosa. O sea, estamos hablando de algo superior, donde no ves prácticamente ningún detalle, ¿no? Dentro de lo que es la inserción de tu imagen sobre la otra. Pero me ha surgido la duda y me ha surgido la pregunta sobre esa autoría, ese derecho a esa imagen que está ahí disponible en esta app libre, gratuita, que se llama Photoroom. Y así un largo etcétera con muchas otras cosas. No es justo, Alcide. ¿Y cómo se puede poner, bueno, en este caso, como límite y llegar incluso a determinar el origen, esa base de una inteligencia que se está moviendo constantemente? ¿Qué pasa? Y te agrego una complejidad. Tú desarrollas o tú elaboras un manual sobre la base, bueno, de alguna de las herramientas de inteligencia, llegas a algo propio, en teoría, pero que se va alimentando, como dices tú, de otras cosas. En esas otras cosas de las que se va alimentando, puede estar agarrando ideas también de otro que supuestamente está haciendo algo original propio, ¿no? Sí, claro. Se interrelacionan, se van mezclando, correcto. Entonces, al final, ¿dónde está la garantía de que verdaderamente eso que tú estás haciendo es único, es propio, es original y no hay algo similar en la red a través de esa inteligencia artificial? Sí, sin duda. Es una pregunta muy interesante a plantearnos como sociedad, no solamente una pregunta en medio de esta entrevista que estamos llevando a cabo, de esta conversación que estamos llevando a cabo, porque los derechos de autor siempre han sido una materia muy complicada de definir, porque no es lo mismo hablar de la obra de un pintor que del estilo de un pintor, que puede influir a muchos. No es lo mismo hablar de los programas que hizo, hablando de ya que estamos en la semana del Día del Periodista, por ejemplo, de los programas en radio que hizo Reni Ottolina, o los programas que hizo Eli Bravo, para estar, digamos, en alguna forma más reciente o con un ejemplo más reciente, que al estilo que ellos dos imprimieron a la radio, para nombrar dos íconos en la radio, uno de más larga data y uno mucho más reciente, ¿no? Son cosas diferentes, ¿ok? Tú misma tienes un estilo definido al cual yo podría intentar de alguna forma copiar, y por copiarlo o por inspirarme en tu estilo no necesariamente estoy cometiendo un delito de derecho de autor, ¿ok? Pero no, si tomo el material pues, que tú has producido como tal, yo sí ahí estaría causando un delito de derecho de autor. Entonces, copiar el estilo no necesariamente es digamos que un delito de autor, pero si tomo el material que tú generaste, sí. En el caso de la inteligencia artificial, copiar el estilo es una consecuencia no tan fácil como copiar el material que sí genera. Entonces, es mucho más fácil copiar el material que ya existe, porque voy a distintos libros que ya están, tomo pedacitos de cada libro, pedazos de párrafos, tomo frases enteras, copio estilos de frases que están y lo pongo, pero copiar un estilo completo para hacer una obra, por ejemplo, me leo todas las obras de Gabriel García Márquez e intento escribir una igual, me va a costar mucho, pero hacer un párrafo que parezca salido de una obra de Gabriel García Márquez es muy fácil, porque puedo agarrar una obra, un párrafo cualquiera de Gabriel García Márquez y modificar algunas palabras y hacerlo. Entonces, no sé si te das cuenta toda la profundidad que hay por detrás de eso. Así que la pregunta es muy válida. ¿Dónde empieza, dónde termina el robo, el plagio, el halago, la imitación, etcétera? Muy bien dicen por ahí que la adulación o la imitación es la adulación o la admiración más bárbara que puedes cometer, o más elevada que puedes tener hacia una persona. Entonces, es un tema que va a dar para mucho, que va a haber que hablar mucho, pero que sí, por supuesto, necesita una regulación para poder marcar dónde comienza y dónde termina, y es parte de lo que estamos empezando a ver con la Unión Europea
y las leyes que está imponiendo, lo que está pensando en hacer el Senado norteamericano dentro de menos de 30 días, que va a empezar a pensar en una ley para eso y tiene una reunión en el Senado, y que va a ser un movimiento internacional donde muchos de los grandes países y muchas de las grandes economías van a tener que ponerse de acuerdo porque tienen que empezar a definir estos límites que no están comenzando por la parte ética como muchos pensarían, sino más bien con los derechos de autor, que tienen más que ver con la parte económica, digamos, con la limitación del daño económico que puedas causar al realizar copias. A un gentío, eso es ilimitado. Y ahí también entonces la pregunta es, si se pone una regulación, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cómo lo ves tú dentro de la lógica actual de lo que sabemos puede hacer la inteligencia artificial y todo ese entramado que es tan complejo? ¿Qué tanto se puede regular y cuáles son los límites que puede poner? O sea, que a la persona que haga uso le pague por esos derechos, o sencillamente está bloqueada información para esa inteligencia artificial, lo cual entonces hace que se reduzca considerablemente las facilidades que hoy en día permiten, ¿no? Ese recurso y además ese abanico de opciones. Si se reduce, entonces deja de tener también el encanto que hoy en día tiene y por lo cual mucha gente ya lo está utilizando. Estamos viendo límites, algunos que son utópicos, idealistas y que no van a tener repercusión, como los que quieren imponer algunos pensadores, de decir, paremos el desarrollo completo de la inteligencia artificial hasta que nos pongamos de acuerdo, o por lo menos por 6 meses, o etcétera, que no van a ocurrir, sin duda alguna. Estamos viendo algunos límites que de alguna forma sí son mucho más prácticos y son restrictivos, como los que quiere poner la Unión Europea, de que antes de hacer un lanzamiento sobre inteligencia artificial, pues nos vas a tener que presentar el algoritmo, nos vas a tener que demostrar cómo funciona y nosotros vamos a decidir si salen las cosas o no dentro de nuestro mercado, y vamos a ver muchas cosas que van a estar en el medio de esto. O sea, también vamos a ver cosas restrictivas que una vez que sean lanzadas, si infringen la ley, también van a ser castigadas, que es lo que normalmente vemos en las economías más liberales. Pero, o sea, vamos a ver, en el medio de eso vamos a ver muchas cosas. O sea, vamos a ver las leyes normales de protección de derechos de autores, las vamos a ver aplicadas a la inteligencia artificial, sin duda alguna, y vamos a ver tiempos y vamos a ver cosas que van a tener duración como lo tienen en el mundo normal. Tenemos un ejemplo de eso. Los derechos de autores no son de por vida, vencen dentro de un par de años o un año. Mickey Mouse, por ejemplo, no tendrá protección de derecho a autor, y veremos qué hace Disney al respecto. Ese tipo de cosas van a pasar también con la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, la inteligencia artificial va a poder utilizar libremente a Mickey Mouse, así como está pasando con las obras de Van Gogh, así como está pasando con obras de otros artistas que ya tienen suficiente tiempo de fallecidos para que ellos ni sus herederos disfruten de esos derechos de autor. Entonces, ese tipo de aplicación de las leyes tradicionales de la autoría intelectual ya van a aplicarse también directamente a lo que se genere con inteligencia artificial, dándonos como un cierto campo para empezar. Pero también vamos a ver algunas nuevas, porque también empezará a considerarse, por ejemplo, la autoría de los prompts. O sea, también qué tanto valor tiene un prompt, porque si tiene valor lo que se produce al final, también Creo que perdimos la comunicación con Alcides, qué lástima, pero bueno, ya por razones de tiempo tengo que despedir la primera hora. Súper completa la explicación de Alcides. Alcides León es experto en tecnología y hoy con él justamente revisando esta demanda en contra de creadores de ChatGPT. Es una demanda colectiva por supuesta violación de datos personales. Así que esto pique y se extiende. Vamos entonces a cerrar la primera hora, queda una segunda parte. Gladys en Éxitos hasta las 5. A continuación.